Hola a todos, les doy la bienvenida al segundo episodio del BK Podcast, el podcast de Banzai Karate Academy. Hoy he invitado a una persona muy especial. Ella es María Reina Arias. Les voy a contar quién es María Reina Arias. Es psicóloga, magíster en psicoterapia, karateca cinturón negro cuarto dan. Es karateca activa en este momento y ha tenido experiencia psicológica tratando a deportistas en temas de psicología, como a taekwondistas, personas deportistas de patinaje, tiro deportivo y karatecas. María Reina, bienvenida al podcast, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Jaime, por invitarme. Muy bueno saber que Banzai está haciendo este tipo de actividades que facilitan en los chicos una forma diferente de practicar un deporte. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que me han solicitado mucho en YouTube. Muchas personas me han escrito y me han dicho, Sensei, quiero que hable de este tema. Y es cómo prepararte mentalmente para competencias y exámenes, porque es un tema que afecta a muchos deportistas, a personas que quieren presentarse bien, que quieren tener un buen desempeño en exámenes o en competencias y están sufriendo mucho por la parte psicológica, la parte de mentalidad, los nervios, la ansiedad. Y hoy vamos a tratar este tema con María Reina, que nos va a ayudar bastante con sus recomendaciones. Bueno, la primera pregunta, María Reina, es ¿cuáles son los principales bloqueos mentales que enfrentan los karatecas antes de una competencia o un examen? A ver, Jaime, lo que yo veo mucho en mi práctica clínica con los jóvenes es el miedo al fracaso. Ajá. El miedo al fracaso es uno de los principales, digamos, obstáculos que se presentan. Otro que veo mucho es autoexigencias, personas que se exigen demasiado. Durante la preparación muchas veces se falla en eso, solamente nos enfocamos en la parte física y olvidamos lo que es la parte mental. Entonces es una autoexigencia sin una preparación psicológica, que es fundamental. También existe en los deportistas, se ve mucho la parálisis por análisis. Ajá. O sea, son deportistas que en el entrenamiento se pegan mucho los detalles, en la parte técnica de la kata, por ejemplo. Incluso pues en los mismos exámenes se ven, pero realmente se desenfocan en la parte mental. Entonces, esos son básicamente como los obstáculos que más se dan. O sea, las autoexigencias, el miedo al fracaso, generalmente se generaliza de que se es malo y no permite que la persona fluya durante la competencia o durante el examen. Ya, perfecto. Cuando hablas como de perfeccionismo, ¿qué lleva a una persona a generar como esa exigencia, ese perfeccionismo para una competencia o un examen? Porque uno entrena a conciencia, con el tiempo necesario, pero hay personas que yo pienso que ni siquiera eso las convence de que están preparadas y llegan a un examen con un nivel de exigencia tal que tienen que hacerlo todo perfecto, y yo digo que eso las consume. Eso a veces se ocurre por etapas o por momentos donde hubo realmente un fracaso, pero otras oportunidades es porque es un fracaso inventado. Uh-huh. O en otras ocasiones es por la constante comparación con otros. Ya. La comparación con otros, el querer superar a otros. Recordemos que el ser humano siempre va a haber unos más arriba que otros, uh-huh, y otros más abajo. Correcto. Y también va acompañado de la falta de autoconfianza, dudar en sí mismo, en sus propias capacidades. Entonces, por eso en ocasiones se ven personas que entrenan 7, 8, 9 meses para una competencia y llegan al momento de exponer su kata o de hacer su examen y entra la duda. ¿Por qué? Porque no hay autoconfianza en lo que se hace. Sabes que es muy interesante eso, porque he escuchado a personas que me dicen que les gustaría ser como tal persona, y uno va a ver esa tal persona y es un karateca profesional. Y esta persona que me está hablando es un amateur, es alguien que hace karate por diversión. Entonces, imagínate la vara tan alta que se están poniendo con karatecas que prácticamente viven de eso, o sea, viven para entrenar. Eso es verdad. Por eso es muy importante que cada practicante, cada persona que tiene un proceso, se enfoque en su proceso como tal. Ya. Y muy importante que redefinan qué es el éxito.
porque si te comparas con alguien, como tú dices, un karateca profesional, entonces ahí es donde entra la parte de la autoexigencia y que se puede dar digamos, un fracaso en esa persona, porque todos somos diferentes. Entonces hay que redefinir en cada individuo, en cada deportista, para él qué es el éxito. Para él qué es el éxito, eso es importante. Y entender de que el proceso existe. Mira, no vamos muy lejos. Yo he encontrado personas, porque en ocasiones pues tengo que apoyar en los exámenes, y he encontrado personas de que presentan para un cinturón inicial y ya tienen una mentalidad de que se sienten cinturones negros, cuando apenas están en el proceso de adquirir un cinturón amarillo, por ejemplo. Entonces, todos tenemos un proceso y hay que respetar esas etapas. ¿Ya? Y en la medida en que yo respeto esas etapas, voy avanzando y voy superando. Es como cuando tú estás en la universidad. Primero ves unas matemáticas elementales para luego llegar a las matemáticas operativas más fuertes del cálculo, la geometría, muchas otras cosas, y no puedes pretender que vas a saltar de una etapa a ser todo un ingeniero matemático de la noche a la mañana. No, todo tiene una fase y un proceso. Entonces, el respetar ese proceso hace que las personas redefinan lo que es éxito y sus capacidades. Eso es muy importante. Bueno, otra pregunta que tenemos es ¿cómo manejar el miedo al fracaso y la presión de querer hacerlo todo perfecto? ¿Cómo se debe manejar eso? ¿Cómo debe llegar uno a ese examen, a esa competencia? ¿O cómo se debe preparar uno para evitar que le pase eso? Mira, te cuento que cuando yo fui deportista de alto rendimiento, nosotros teníamos en esa etapa, yo recuerdo que en esa época nosotros teníamos también pues psicólogos de Indeportes, y recuerdo que ellos nos ayudaban mucho generándonos autoconfianza con diversos ejercicios, pero muchas veces no se cuenta con la asesoría de un psicólogo instantáneo, pues, porque hay personas que no tienen la oportunidad de tener acceso a la psicología, que hasta por cierto es muy fácil porque Indeportes lo hace. Y una de ellas es la visualización positiva, comenzar pensando, visualizarme cómo me quiero ver, cómo es que lo voy a hacer. Nosotros antes de una competencia generalmente hacíamos todo el proceso de cómo entrar al dojo, de cómo presentarnos, y nos imaginábamos que estábamos precisamente en el momento de la realización de la simulaciones. Simulaciones, exactamente, simulaciones. Esas simulaciones que se hacen desde el preentrenamiento, y no es para hacerlas un mes antes, esas previsualizaciones, es muy bueno que se les enseñe a hacer a los chicos 3 meses, 4 meses antes de la competencia, y evaluadas por su instructor, porque para eso está el coach, ¿ya? Perfecto. Bueno. Generar también frases de autoconfianza, porque acuérdate que las autoconversaciones que nosotros tenemos también influyen mucho. La persona que se dice es que yo soy un fracaso, es que yo no sirvo para eso, es que no soy capaz, o por el contrario, pues siempre está diciendo, no, es que para qué voy a ir si yo voy a perder. No, todo es un aprendizaje. Yo pienso que hay personas que son, no sé, pues digo, pero hay personas que no es que sean felices autosaboteándose, pero tienen esa costumbre de sabotearse cuando llega ese momento decisivo. Por ejemplo, aquí en el karate, llega ese momento decisivo y cuando llega la hora de la competencia, el cerebro les trabaja en contra, o sea, su cerebro se convierte en su peor enemigo y empiezan, en vez de darse esas frases de motivación, de fuerza, terminan haciéndose frases como la que me estás diciendo, que es, no, vas a meter las patas, no, te vas a equivocar, no, se van a burlar de vos, no, te van a criticar. Yo pienso que hay personas que son también como expertas en eso, pero ¿de dónde viene ese autosaboteo? Eso generalmente viene de creencias limitantes. Entonces son personas que tienen unos pensamientos catastróficos. Entonces, desde antes de competir, están diciendo yo no soy capaz. Profe, pero ¿usted por qué me está diciendo que compita? Porque otra cosa también es que nosotros venimos a disfrutar. Los que practicamos karate o tenemos la oportunidad de tener disciplinas de alto rendimiento, o tuvimos la oportunidad, debemos de pensar de que es que eso es para disfrutar, no para sufrir. Es cierto. Entonces,
Primero, que sea una participación en competencia libre. No que es que mi papá me dijo, Es verdad. no es que mi padre me dijo, me obligó y por eso estoy aquí. Eso es lo principal. Sí. Lo segundo es que la persona que practica artes marciales es porque quiere. Mira, yo me he encontrado hablando con los deportistas en muchas oportunidades, ¿tú por qué practicas karate? Y muchos me dicen que practican karate que porque hay mucha inseguridad, que porque necesitan defenderse. Jaime Andrés, yo tengo tantos años, no te voy a decir cuántos, los que me conocen saben que son muchos años en las artes marciales, específicamente el karate, y realmente si he tenido que utilizar el karate una vez en mi vida es mucho. Entonces hablar de 40 y pico, 50 años de práctica de karate, para uno, pues, decir que practico karate para defenderme, no. Están creando un escenario. Un escenario diferente, sí, un escenario diferente. A eso te decía ahorita, a eso me expresaba ahora cuando decía que hay que redefinir las metas, que es lo que tú estás buscando cuando practicas un arte marcial, en este caso el karate do. Entonces yo encuentro entre los chicos que muchas veces me toca hablar con ellos, es que practican karate primero porque es que hay mucha inseguridad, que porque es que los van a secuestrar, que porque van o porque es que en el colegio, o porque es porque en el colegio sufro de bullying, entonces tengo que atacar. No, por el contrario, las artes marciales te enseñan a un control constante, a que tú no das el primer golpe, entonces a que debes de controlar tu ímpetu, tus emociones, y que no es para hacer daño, ni no. Pero pienso que si se redefine la meta con la que se practica el karate do, las cosas cambian. Genial. María Reina, después de la competencia o el examen, ¿cómo manejar la frustración si los resultados no son los esperados? Bueno, lo primero es aceptar la emoción. O sea, yo no puedo decir, es que las emociones las vamos a ignorar. No, si estoy triste, estoy triste. El proceso de la tristeza hay que digamos, sobrepasarlo. No entrando pues a una etapa crónica de la depresión porque perdí un campeonato. No, estoy triste, sí, estoy triste. Lo importante aquí es, vuelvo y retomo, redefinamos la meta. Vamos a proponernos qué vamos a hacer para el próximo campeonato. Sí. O sea, buscar nuevos objetivos. Volver otra vez el proceso de planeación, cómo voy a enfocarme para la siguiente competencia o para el próximo examen. No ser tan duros consigo mismos. O sea, el hecho de aceptar la emoción no quiere decir de que tú te estés latigando, dando latigazos, y es que soy malo, soy el peor karateca. No. Sin embargo, yo pienso que sí hay que gestionar esa emoción y reubicarnos nuevamente. Nuevamente vamos a empezar a ver qué fue, porque yo te cuento, cada examen y cada competencia deja un aprendizaje. Sí. Hombre, ¿en qué fallé? ¿Qué pude haber hecho? Entonces, entremos a hacer un análisis post competencia con el coach. Eso es primordial hacerlo con el coach. Sí. A ver, ¿qué fue en lo que yo fallé? ¿Qué es lo que puedo mejorar y en qué debo trabajar? ¿A qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Y por qué sucedió eso? Porque en los exámenes, yo le he conversado acá también cuando estuve con la sensei Liliana, hablando sobre los temas de llegar a cinturón negro, y cuando la persona pierde el examen, pues que no lo pierde realmente, en la escuela de nosotros es un aplazamiento, pero la gente siente que fue un fracaso total. Y eso hace una mella tan fuerte, crea una herida tan fuerte que los hace retirarse de karate. O sea, qué tan duro que estás diciendo. O sea, sean tan duro que se retiran de karate sabiendo que es solamente es preparación. Es una preparación. Y yo te cuento una cosa. Todo esto es un aprendizaje. El caso tal para llegar a cinturón negro, por ejemplo. Todo es un aprendizaje para llegar a una selección Colombia. El caso es que una falla no te lleve a evaluar o a tomar una trayectoria deportiva de mucho tiempo como que no sirvió y que no sirvo para esto, que es lo que uno ve. Un chico pierde un examen o en este caso es aplazado y ¿qué dice? Yo no sigo más en karate. Exacto. No, porque la comparación que voy a hacer
aplica aquí también. Ujú. Cuando tú pierdes un año en bachillerato, no dices, no voy a seguir Exacto, estudiando. que sea tan duro. ¿Sí o no? Sí, no, bueno, va a comprender esta persona de que va a volver a repetir el año y va a seguir para adelante, ¿ya? O cuando pierdes una materia, hombre, este periodo lo perdí, sigamos porque es que me faltan 2 o 3 periodos donde puedo Exacto. recuperarme. Pero Lo en, mismo esto, con el pero carácter. en esto la gente no hace esa reflexión. Y muchas veces se alejan y se eliminan, se autoeliminan. Digamos que también eso es un autosabotaje, Sí, porque hay personas muy buenas que tienen todas las capacidades para ser un buen karateca, pero se autosabotean. Y es a lo que yo te decía ahorita, la autoconfianza. Entonces, para los coaches, muy importante, dele confianza a los chicos desde pequeños. Y si ya es una persona adulta, generarle confianza en sus capacidades, de que es posible y que no en la primera falla vamos a tomar con que vamos a retirarnos del karate, o porque así es en todo en la vida. sí. Así como decimos, no soy capaz para esto, tampoco entonces soy capaz para el trabajo, tampoco soy capaz. Eso se refleja en la vida. Eso se refleja en la vida cotidiana. María Reina, ¿qué estrategias se pueden usar para convertir los nervios en algo positivo en lugar de un obstáculo? Nervios, porque hay gente que se deja dominar de los nervios. Hace poco conocí el caso de alguien que llegó al examen y se dejó consumir de los nervios y pudo haber hecho un buen examen, pero finalmente le ganaron los nervios y los nervios fueron los que presentaron el examen y fue aplazado. Entonces, ¿qué puede hacer uno allí en ese caso? En este caso, como psicóloga, yo siempre le digo a las personas, hay que hacer una reestructuración cognitiva. Bueno, hablemos en términos normales. Sí. En este caso, en vez de decir estoy nerviosa, ¿por qué mejor no aprovecho que estoy nerviosa y qué felicidad voy a presentar un examen? Lo cambiamos, estoy nerviosa por estoy feliz porque estoy presentando este examen. Ya. Estoy feliz porque me voy a dar la oportunidad de cambiar de cinta, de color. Estoy feliz porque estoy en un aprendizaje, porque como te digo, todo en la vida deja un aprendizaje. Sí. Estoy feliz porque tengo la oportunidad de estar acá. Otra estrategia que yo les diría es la respiración. Muy importante. La respiración diafragmática. Que mire, nosotros podemos vivir mucho tiempo sin comer, incluso sin beber agua. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer sin respirar? Esa es mi pregunta. Entonces, respirar haciendo la práctica del 4-4-6. 4 segundos para inhalar, 4 segundos para retener, 6 segundos para exhalar. 4-4-6. 4-4-6 es una técnica muy buena que puede servir en estos casos. Perfecto. ¿Ya? Y la otra es lo que te decía ahorita, los rituales precompetitivos. Los ritoales Poco se ve. Sí, yo veo a los chicos en competencia en las tribunas, viendo la competencia de los colegas. En mi época yo no lo hacía, ni mis compañeras lo hacíamos. Algunas lo hacían, pero créeme que eran los que más fallaban. No, tú tienes que estar en una zona de concentración. No estoy diciendo que se aíslen totalmente del medio ambiente o de lo que los rodea, porque pues tenemos que aprender a manejar esas cosas. Sin embargo, un ritual precompetitivo que uno lo ve en muchos deportistas, en los gimnastas, en los nadadores, concentrados en lo que van a hacer. El karateca debe hacer lo mismo, concentrado en la kata, estar haciendo mentalmente la kata, inhalando, exhalando, lo que yo te decía, haciendo el ritual de la respiración diafragmática y el ritual mental, porque eso es tanto físico como mental. Excelente. ¿Ya? Esas son las 3 estrategias que yo les daría en un caso de la competencia como tal, cuando estén en competencia. Competencia y aplica también para exámenes. Sí. Y pensar siempre en positivo. Positivo, eso la es reestructuración esencial. cognitiva, sí. ¿Te imaginas un gimnasta pensando cuando está haciendo un salto en caballete, por ejemplo, uy, ahí voy a caer? Me va a matar. Me va a matar. Cae en el cuello y se quiebra. Imposible, o sea, eso tiene que salir de la cabeza. Sí. Bueno, María Reina, esa es muy interesante. ¿Cómo manejar la presión de los compañeros, entrenadores o incluso de los familiares
incluso de los familiares, antes de un examen o una competencia. Porque le digo pues que hay papás, yo tuve un alumno que el papá le ponía tanta presión que lo hizo aburrir de karate. Era una estrella, una superestrella, iba a ser muy bueno y finalmente se retiró porque no pudo con la presión del papá. Cómo se maneja esta presión? ¿Qué decirle a esos papás, a esos entrenadores, a esos mismos compañeros para que se pueda manejar mejor esto? Bueno, vea, lo primero es que entender de que las personas que nos rodean hacen esa presión por amor, por cariño, ¿cierto? Uno no puede pensar de que un padre está haciendo una presión sobre un hijo, porque es que me quiero tirar su competencia, pues quiero que le vaya mal, quiero influir, no. Pero sí hay que colocar unos límites, hablar con la familia y decir, mira, cuando yo competía, y muchas de mis compañeras cuando competíamos, yo nunca vi que sus familiares fueran a competencia. Entonces, primero hay que agradecerles por estar presentes, porque el apoyo es necesario. Importante. Y para muchas personas es necesario ver a la mamá, al papá, porque es digamos, un referente de apoyo emocional, ¿ya? Pero hay que colocar límites, agradecer por las expectativas que tienen en uno como campeón o como deportista o como practicante de arte marcial, agradecer. Sin embargo, hay que colocar límites. Límites porque demasiada presión también se influyen en los resultados. Y pues desde esta parte también hablar con los padres. Los coaches deben de hablar con con los padres, si son niños pequeños o adolescentes, hablar con los padres para que sepan hasta qué punto su hijo puede llegar. Pues no pueden esperar de que el niño que está comenzando haga un triple salto mortal sabiendo que es un niño que tiene una práctica de 2, 3 años. ¿Ya? Y también ahí la formación del entrenador es muy importante, porque si el entrenador no tiene una formación en ese tipo de cosas emocionales, pues ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a presionar a un estudiante para que haga algo que de pronto no está preparado o le está exigiendo demasiado. Y a veces, ¿qué termina pasando? Terminan los chicos saliéndose de karate también. Puede ser una forma de que los chicos deserten de las artes marciales, del karate como tal. Sí, la formación del coach es muy importante. Generalmente, pues ahora hay normas, gracias a Dios, ahora ya están exigiendo certificación para los entrenadores de todo tipo de deportes, entonces eso es bueno, porque el entrenador también tiene que pasar por un proceso psicológico. Ya, claro. Porque a veces uno que he visto yo, que hay entrenadores que en su mayoría son deportistas activos. Y están guiando chicos. Y ellos colocan todas las expectativas que ellos tienen, las proyectan en sus alumnos. Entonces, el coach también debe de pasar por proceso psicológico, por formación. Pedagógica también. Claro, tiene mucha pedagogía, en ese caso, la formación. Y que constantemente está hablando con el entorno del deportista, como te digo, el padre, la madre, el hermano, quien lleve al chico a las prácticas diarias. Exacto. Y ya tocando el tema de los compañeros, porque entre los propios compañeros pues también se ponen competencia. También ellos se ponen competencia y van generando como una presión directa sobre alguien. Digamos, yo estoy en el dojo, en la academia, y hay alguien con quien yo quiero competir o hay alguien que quiere competir conmigo siendo compañeros, y eso también termina afectando como la convivencia del dojo. Sí, esa parte es muy importante. Mira, aquí se ve mucho en las kata equipo, por ejemplo. Es primordial que haya mucha, digamos, compinchería, mucho camaradería, esa es la palabra, que haya mucha camaradería entre los mismos deportistas y conocimiento entre ellos. Hombre, si, por ejemplo, cuando yo hacía kata equipo, mis compañeras sabían que enfadaba a María Reina. Ya. Yo sabía que enfadaba a mi compañera. Entonces, eso es muy importante, que se conozcan entre sí. Por eso el proceso psicológico es primordial. La empatía es muy importante. Vuelvo y retomo los límites, establecer límites entre ellos mismos. Hasta dónde te aguanto la charla y hasta dónde estamos tratando el tema como tal de la competencia.
Y lo que te decía inicialmente, no empezar a compararnos entre nosotros mismos, porque tú tienes esto y el otro tiene, uno puede ser muy veloz, Sí. el otro puede ser muy lento pero muy técnico, ¿cierto? Como este puede ser muy técnico y muy fuerte. Sí. Entonces todos somos diferentes y tenemos unos caracteres diferentes. Esto me parece a mí que pasa mucho, o es uno de los miedos que muchos practicantes tienen, y es ¿qué hacer cuando la mente se queda en blanco en plena competencia o durante un examen? Y luego, se ve mucho. No, y a mí me pasó. A mí, una competidora me pasó. Es normal, ¿cierto? Mira, lo primero que hay que hacer es respirar profundo. En ese momento es donde hay que aplicar 4-4-6. Uy. ¿Ya? Segundo, visualizarse. Y tercero, actuar. Cuando yo visualizo cómo va mi examen, regreso nuevamente al punto y continuar. No parar. Continuar, eso es muy importante. Porque hay gente que lo que quiere hacer es devolverse, No. Continuar con mucha confianza. Respirar profundo, visualizar dónde es que estoy en este momento y continuar. Bueno, autoconfianza. Y algo que me pasaba a mí me pasaba hace mucho tiempo, y era que yo me enlagunaba. Yo empezaba a hacer algo, porque cuando yo entrenaba taekwondo me pasaba. Te embriagabas. Yo no sé. Yo empezaba a hacer una pose y me enlagunaba. Yo no sabía dónde estaba. Yo no sabía si lo había hecho bien, si lo había hecho mal, cuando hacía taekwondo. Eso nunca más me volvió a pasar. Pero puede ser que a alguien le pase eso, que se vaya como en automático y no sepa qué está haciendo, porque eso es perder el control de uno mismo, ¿o eso qué es? No, eso es lo que nosotros llamamos entrención. Entonces, sí, eso se da. Pero ¿qué pasa? Es cuando la persona, primero, no tiene una concentración plena en ese momento. No hay una buena respiración. Y se pierde el espacio-tiempo. Eso es lo que pasa. El espacio-tiempo se pierde. ¿Qué hay que hacer? Vuelvo y retomo, la respiración. Nuestro cerebro necesita oxigenación. Y si tú no lo oxigenas, nos perdemos. Lo que yo te entiendo es que si no respiramos bien, no llega oxígeno al cerebro y nos quedamos en blanco, enlagunados. Claro. Porque a mí me ha pasado, ahorita que estoy recordando, cuando uno apenas está aprendiendo una kata y la presenta delante de todos, a veces como que uno dice, ¿yo dónde estoy? Uno dice como que, ¿yo dónde estoy? Estoy para adelante, para atrás, estoy adelante del dojo, atrás del dojo, como que se pierde, pero es por la práctica. Y es por el tema de eso, o sea, no estaba respirando correctamente. No, y en las competencias y en los exámenes uno lo ve. Personas que comienzan mirando por acá, para el frente de los evaluadores, y uno los ve y están terminan para la espalda. Y es precisamente por eso. Hay un estado de pérdida de la conciencia como tal en la competencia, porque no respiramos bien. Cuando no se respira bien y cuando nos llenamos de miedo. ¿Por qué? Entramos pensando de que tenemos miedo. Eso es lo que pasa. Empezamos mal. Pero te digo una cosa, Jaime Andrés, el miedo es importante. Una persona que entra demasiado confiada a la competencia, también he visto que se equivocan. Es que el miedo es importante porque, ¿qué conlleva el miedo? Mira, el miedo tiene niveles de adrenalina. Y la adrenalina es importante para poder regular todo lo que tiene que ver con los mecanismos de protección en el ser humano. ¿Ya? Entonces, si yo no siento un poquito de miedo en la competencia, un poquito de esa adrenalina que es tan importante, entonces estoy fuera de lugar también. Claro, el miedo hace parte de todo ese proceso. Claro. Aprenderlo a controlar. Aprenderlo a controlar. Porque a veces no se quita, o sea, uno sigue con él, pero bajo control. Claro. Por ejemplo, mira, cuando vas pasando un semáforo y cambia el semáforo, a ti te entra ese miedo y entonces arrancas. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes el nivel de adrenalina que necesita tu cuerpo? Pues no reaccionas. Y te quedas en la mitad y pasan los carros y te golpean. Y otra cosa también aquí, haciendo memoria con lo que dijiste ahorita, simular las equivocaciones. ¿Qué pasa si me quedo en blanco durante una kata? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Me devuelvo?
No, que Las respire visualizaciones son importantes. y continúe, Ajá, no se deje y ganar continúe, de no se como deje el ganar, pánico, porque sí. eso es lo que le da a uno, pánico. Uno se llena de pánico al ver que, uy, ¿qué es lo que sigue? Pero el que está bien preparado, bien entrenado y respira, lo resuelve, dice, sigue Uchi, sigue, Claro. tengo que girar y así, Sí. cosas así. Y otra cosa que me haces acordar es cuando empieza una kata y cuando la kata se parece en algunos movimientos a otra, terminas haciendo otra kata. Eso también hace parte como de esa falta como de concentración, de respiración del momento. Me dejé llevar por algo y no me controlé. Así es. En ese momento. Eso se debe precisamente a que entramos en pánico. Ajá. Generalmente es cuando ya se va más allá del miedo, que la persona se deja, digamos, invadir por la ansiedad de la competencia y pierde todo lo que tiene que ver con su nivel de concentración. Entonces vuelvo y retomo. Primero, respiremos, previsualicemos o visualicemos dónde estoy y con mucha confianza continuemos. Perfecto. Bueno, María Reina, muy interesante todo esto. Ahí estaban todas las preguntas que se me ocurrieron y que se me han hecho también en el canal y en Instagram, porque es un tema que a mucha gente le afecta y de verdad querían saber todas estas recomendaciones sobre cómo controlarlo. Ahora, por último, y de manera resumida, en general, ¿cuál sería el consejo para estas personas que todavía se sienten muy nerviosas antes de comenzar un examen o ir a una competencia? A ver, bueno, el primer consejo que yo les doy es que tanto para un examen como para una competencia, la preparación. Una persona que entrena 5 días a la semana, créame que cuando va a presentar un examen o está en competencia se le nota. ¿Por qué? Porque el entrenamiento nos da confianza en sí mismos. Es cuando vamos para un examen de la universidad. Si yo llego trasnochado de la rumba anterior sin haber estudiado nada, créanme que no voy a aprobar el examen. Es lo mismo. Entonces, primero, entrenar. Entrenar. Segundo, buscar también apoyo psicológico, porque los psicólogos pueden dar estrategias cómo afrontar determinadas situaciones en el momento de la competencia. Y tercero, aceptar el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, muy importante, sin entrar a compararnos con otros, ¿no? Porque cada uno tiene un carácter diferente y es un carácter valioso. Entonces eso es lo principal. Y otro punto, disfrutar. Hombre, cuando uno entra a practicar un arte marcial, un deporte o hacer algo en su vida es porque lo va a disfrutar. Entonces disfrutar cada momento, vivir el presente y el miedo es normal, sentirlo es normal. ¿Ya? Qué grandes consejos nos estás dando, estamos aprendiendo mucho. Bueno, yo te agradezco mucho por aceptar esta invitación. Yo sé que tú eres una persona muy ocupada, tienes muchas cosas, trabajas mucho en terapia y todo eso. Y de verdad, muchas gracias por sacar este tiempo para esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime, por invitarme. Y siempre que quieras hablar de temas de psicología, a la orden. Excelente, seguro nos vamos a estar viendo más por este podcast. Y a ustedes, bueno, espero que les haya gustado mucho este podcast. Denle me gusta al video, compártanlo con todos sus amigos karatecas, comenten todo lo que quieran y pregunten todo lo que quieran. No olviden seguirme en las redes sociales y nos vemos en un próximo BK Podcast, el podcast de Banzai Karate Academy.